Quiero decir que me siento realmente muy halagada de estar aquí en el Estado de México, porque por todo lo que acaban de decir me doy cuenta que en este estado se pone el interés del niño, de la niña, del joven por encima de todos los demás intereses y se respeta el derecho a la educación como un derecho clave. La verdad me parece que ojalá en todo el país ese fuera el principio que nos guiara, el del derecho a la educación. Y por eso también los quiero felicitar con toda sinceridad y con todo mi corazón y agradecerles este esfuerzo que todos ustedes hacen todos los días por nuestro país. Gracias. Me han pedido que converse con ustedes esta mañana acerca de la evaluación en el contexto de la reforma educativa actual y eso es lo que voy a hacer. Pero quisiera antes empezar con una pequeña introducción acerca de por qué necesitamos en México una reforma educativa, que es lo que en este momento se está haciendo, una reforma educativa bastante más integral que las anteriores, que habían sido más precisas, más puntuales. Yo creo que tenemos que, como en todos los casos, reconocer que tenemos problemas y que justamente los procesos de reforma nos ayudan a enfocar esos problemas de manera distinta y por lo mismo a poderlos resolver mejor. Yo me quiero referir a tres problemas fundamentales que tiene la educación obligatoria en nuestro país, tres centrales. Un primer problema es el problema del no acceso a la educación. Es un problema del que ya se habla muy poco, como si ya hubiéramos superado ese problema, ya tuviéramos una cobertura universal, y me estoy refiriendo al país entero, y sin embargo todavía 3.9 millones de niños y jóvenes entre los 3 y los 14 años de edad están fuera de la escuela. Realmente 3.9 millones para un país como México, que se jacta ya de tener universalizada su educación básica, pues es un número muy grande. La mayor parte de estos que están fuera de la escuela son niños de preescolar y dentro de ellos la mayor parte son niños de 3 años. Y esto se debe a que todavía no hemos universalizado el primer grado de preescolar, es decir, la oferta no existe y por lo mismo estos niños de 3 años que ya debieran estar en la escuela, pues no están, pero no por culpa suya, sino porque la oferta todavía no existe. Estamos en proceso de expansión todavía de este primer grado de preescolar. Pero todavía en el caso de los niños de 6 a 11 años, tenemos un problema de no acceso de 407,000 niños. Y en el caso de la secundaria, ¿sí?, de los niños entre los 12 y los 14 años, de 548,000 niños. Curiosamente, en el INE nos pusimos a investigar a dónde están estos niños que no están en la escuela y nos dimos cuenta que la mayor parte de ellos están en localidades a donde sí hay escuela. Entonces aquí el problema fundamentalmente es un problema de barreras para el acceso o para la permanencia de estos niños en la escuela. O hay barreras para que accedan, que son de muy diverso tipo, como después vamos a ver, o por otro lado hay un problema de expulsión de la escuela por la vía de la deserción. Entonces, niños que están en la escuela pero que no terminan antes de cumplir los 14 años el nivel obligatorio y entonces salen. Esto es cierto especialmente en el caso de la educación secundaria, como ustedes bien saben, donde México tiene un problema muy fuerte de relevancia, de pertinencia, de significatividad de la educación en este nivel educativo y todavía pues 21% de los niños que ingresan en un determinado año escolar pues no alcanzan a terminarlo 3 años después. Todavía tenemos un problema fuerte de deserción en la escuela secundaria. ¿Por qué podemos suponer, porque no lo sabemos a ciencia cierta, tenemos que hacer una investigación más a fondo, por qué estos niños no van a la escuela? Bueno, lo más seguro es que sean niños que por cuestiones económicas no pueden ir. Podemos suponer que hay barreras de naturaleza económica a la asistencia a la escuela, no únicamente porque la escuela cobre, que en ocasiones sí, hay que reconocer que es así, pero fundamentalmente por el costo de oportunidad que significa para el niño ir a la escuela, quiere decir que tiene que dejar de trabajar. Entonces el trabajo infantil probablemente sea también una causa importante de no ir a la escuela. De hecho, sabemos que hay 3.7 millones de niños entre los 5 y los 17 años, niños y jóvenes, que trabajan, y de ellos la mitad no van a la escuela. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una situación que nos toca a nosotros, junto con otras instancias de la sociedad, tratar de resolver. Probablemente también una parte de este problema se deba a la discapacidad, niños que tienen discapacidad y que no han encontrado en la escuela sitios que los reciben
o las escuelas no los pueden recibir porque no están dotadas de los elementos necesarios para atenderlos. Entonces, ese es un problema pues que tenemos que resolver, porque si no hay acceso, si el niño no está en la escuela, pues el hecho educativo mismo no se puede dar y no nos podemos siquiera proponer lograr los propósitos educativos altos que tenemos. Un segundo problema al que me quiero referir es el problema de la inequidad. Ustedes saben que México es un país muy desigual, que además México está en el continente más desigual del planeta, y entonces, bueno, pues aquí la diferencia entre el 10% que gana más y el 10% que gana menos, o al revés, es de más de 20 veces, de 24 veces, o sea, el salario inferior se tiene que multiplicar por 24 para llegar al salario del 10% más alto de la población. Y es evidente que una desigualdad tal se refleja en el sistema educativo. El sistema educativo se tiene que proponer explícitamente revertir esta desigualdad. Es posible que lo haga, es capaz de hacerlo y hay muchas evidencias históricas de sistemas educativos que han revertido esta desigualdad. Pero en el caso de nuestro país todavía no logramos hacer eso y todavía nuestro sistema educativo reproduce y refleja esta inequidad que existe pues en la sociedad más amplia. De hecho, lo que vemos cuando analizamos los indicadores educativos es que la escolaridad se vincula con el hecho de vivir en una zona urbana o rural, ¿sí?, con el grado de marginación de la región en donde se vive, con el hecho de hablar o no una lengua indígena. Todavía desgraciadamente discriminamos a nuestra población indígena de manera muy fuerte, y obviamente con el nivel de ingresos de la familia a la que se pertenece. También se relaciona con la edad, y esto es bueno porque entre más joven se es, mejor escolaridad se tiene, y eso significa que se están acortando las brechas, estamos empezando a mejorar porque las poblaciones más jóvenes, las cohortes más jóvenes, ya no tienen tanta desigualdad entre regiones urbanas y rurales, entre niveles de ingreso, etcétera. Pero de todos modos la situación todavía nos preocupa porque la asociación entre la escolaridad y las características socioeconómicas sigue siendo muy fuerte. También a nivel de cuando comparamos nuestros estados, encontramos una relación muy fuerte, una correlación entre el Producto Interno Bruto de cada uno de estos estados y el promedio de escolaridad que se alcanza. Lo que ocurre es que no estamos ofreciendo la misma calidad educativa a todos los niños. Para empezar, porque no estamos invirtiendo lo mismo por niño, como hacen en otros países. A mí no me gusta traer el ejemplo de otros países porque parecería que quisiéramos copiar realidades que no son nuestras, pero en este caso sí lo hago porque me parece que nos muestra una manera diferente de hacer las cosas. En algunos países, sobre todo de Europa Occidental, ahora también de Europa Oriental, pues lo que se hace es que a la escuela se le entrega el financiamiento representado por el costo promedio por alumno, del nivel educativo de que se trate, multiplicado por su matrícula. Y de esa manera se asegura que todos los niños tengan exactamente el mismo nivel de financiamiento en todo el país. Pero además en estos países se dice, bueno, si hay una escuela que está en una zona especialmente marginada, o si hay una escuela donde se habla una lengua distinta, en una región donde se habla una lengua distinta a la lengua nacional, o si hay una escuela que está incorporando niños con discapacidades, ¿no?, que está integrando niños con discapacidades, pues a esa escuela se le da un plus, porque se reconoce que a esa escuela le cuesta más trabajo lograr los objetivos que se tienen que lograr con todos los niños de ese país. En el caso nuestro, desgraciadamente hacemos lo contrario todavía. Los niños más pobres, los que están en zonas rurales, los niños indígenas, los niños que atienden los cursos comunitarios de CONAFE, por poner un ejemplo, cuestan mucho menos que el promedio, porque tenemos los datos del promedio. Yo escuchaba hace relativamente poco uno que fue director del CONAFE, que hablaba de cuánto cuesta un niño en una primaria de cursos comunitarios, que es esta manera que tiene, ustedes saben, el CONAFE de atender las zonas rurales dispersas. Y un niño ahí cuesta 7,000 pesos al año, mientras que un niño al Estado, porque a la comunidad le cuesta mucho, porque hay que alimentar al instructor y hay que conseguirle vivienda y hay que pagarle su transporte, pero al Estado le cuesta 7,000 pesos. Mientras que el promedio del gasto por primaria, por alumno en el país es de 37,000 pesos, o sea, casi 5 veces más. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de cómo no estamos distribuyendo los recursos y cómo entonces, pues la calidad de la educación, pues no se puede distribuir tampoco, porque depende muchísimo de los recursos que se le destinen.
¿verdad? Entonces no estamos ofreciendo la misma calidad de la educación en todas las regiones. Y también tenemos un problema de que tenemos un modelo educativo homogéneo para una realidad educativa terriblemente diversa. Y además muy ricamente diversa, porque en México, digamos, esta diversidad cultural, diversidad regional, diversidad geográfica, es una enorme riqueza que justamente nos hace tener unidad a partir de nuestra diversidad. Y sin embargo, el sistema educativo tiende a homogeneizar, tenemos un mismo currículum para todo el país, la manera como funciona, cómo se organiza una escuela, cómo funciona el sistema educativo a nivel local, a través de la escuela es supuestamente idéntico, ¿no? Y bueno, esto a pesar, como decía, de que en México existen 68 grupos etnolingüísticos distintos, 7 millones de mexicanos hablan una lengua indígena, algunos de ellos, muchos de ellos además del español, y casi 15 millones se consideran indígenas. Entonces tenemos ahí un problema de inequidad que tenemos que resolver, porque si no resolvemos este problema de inequidad, pues estamos cancelando la posibilidad de que la educación efectivamente contribuya a un nivel de vida más digno para todos, a una mayor movilidad social y finalmente a la transformación de la sociedad en una sociedad más justa. Y teniendo la educación esta posibilidad de realmente contribuir a hacer estas transformaciones, pues estamos cometiendo una injusticia porque no estamos permitiendo que la educación juegue este papel. Y el tercer problema que quiero mencionar, que es un problema que se menciona muchísimo más, ustedes lo escuchan mucho más, es el problema de la calidad de la educación, es decir, de la calidad de los aprendizajes de nuestros alumnos, ¿no? Y bueno, pues aquí yo lo que les nada más quiero recordar es que en las pruebas que aplicamos en México, pues en todas ellas resulta que tenemos un porcentaje mucho más alto del que quisiéramos de alumnos que no están logrando los niveles básicos que son los que se definen como los necesarios para enfrentar las demandas de la sociedad moderna. Pasado mañana, el martes, se van a presentar los resultados de la prueba PISA 2012, ¿no? Todavía no les puedo dar los resultados porque el INE es quien se encarga de aplicar esta prueba, pero sí les puedo decir que no son muy diferentes de la prueba anterior que se aplicó en el año 2009 y ahí, por ejemplo, pues vimos que el 39% de los niños de 15 años, porque solamente se aplica a niños de 15 años, ya sea que estén en secundaria o que estén en el bachillerato, ¿sí? El 39% de ellos en el caso de lectura, el 51%, o sea, más de la mitad en el caso de matemáticas y el 48% en el caso de ciencias están por debajo del nivel 2, que es lo que se considera el umbral para poder responder a estas demandas de la sociedad actual. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero eso es PISA, o sea, eso está muy alejado de nuestra realidad, es una prueba mundial, internacional, entonces no nos dice nada. El problema es que en nuestras propias pruebas pues sucede una cosa similar. La prueba que hace el INE, no me estoy refiriendo a Enlace porque Enlace tiene una enorme cantidad de problemas, pero la prueba SCALE que hace el INE y que aplica una muestra representativa de la población nacional, pues se encuentra que el 18% en sexto de primaria y el 36% en secundaria están por debajo de los niveles básicos de lectura y en el caso de matemáticas, el 17% en primaria y el 52% en secundaria. Y yo debo decir que estas pruebas sí están hechas, alineadas a nuestro currículum. Entonces, respecto de nuestros propios propósitos, pues ahí también estamos teniendo problemas. Y en el tiempo, lo que alcanzamos a ver es que la primaria va mejorando, poquito, pero va mejorando, y la secundaria está estancada. Aumentar un nivel, por pequeñito que sea, de un niño que pase de un nivel básico a un nivel suficiente, perdón, de un nivel elemental a un nivel suficiente, realmente no, es sumamente difícil, pasan años para que esto pueda suceder. Entonces, bueno, ahí tenemos yo creo que un problema de calidad indicado por pruebas, que no es la mejor manera de medir calidad, pero pues es la información que tenemos y es un indicador de que hay algo ahí que nos debe de estar preocupando. Además de estos problemas que se refieren a la educación escolarizada, pues tenemos otro problema muy importante y es el hecho que 33 millones de mexicanos de 15 años y más no han concluido la educación básica, no digamos la obligatoria, porque todavía no estamos contando a los adultos que no concluyeron el bachillerato, pero los que tienen 15 años o más que no concluyeron la primaria, la educación básica, perdón, primaria y secundaria, son 33 millones. 33 millones representa casi una tercera parte de nuestra población y representa casi la mitad de la población de 15 años y más. O sea que la mitad de nuestra población que ya tuvo
habría tenido que pasar por esta educación básica obligatoria, no lo ha podido hacer por una u otra razón. Entonces tenemos una población joven y adulta, ¿verdad?, que es la población productiva, la que tiene en sus manos las decisiones democráticas, la que tiene ya familia y hijos que tiene que educar, pues que no han concluido esta educación que México ha definido que es la mínima necesaria. Todavía este rezago, adulto, se sigue alimentando por esta enorme deserción que tenemos en secundaria, que es del 21%, y lo doble en el caso del bachillerato, del 42%. Entonces, bueno, pues ahí hay una alimentación continua del rezago. Y en el caso de la educación superior, pues sí conviene decir que la matrícula que tenemos de la cohorte de edad que va de los 19 a los 23 años, pues es alrededor, depende de cómo se mida, porque es una cifra muy contestada, no se llega a un acuerdo de cómo medirla, pero andamos entre el 26 y el 31% de los muchachos entre los 19 y 23 años inscritos en alguna modalidad de educación superior. Y esto realmente debe de preocuparnos, porque si nosotros comparamos este dato con datos de otros países similares al nuestro, como Argentina, por ejemplo, en la Argentina la proporción es de 65%, en Chile es de 53%, Venezuela anda por el 40 y tantos %. Entonces, realmente tenemos una dificultad para formar los cuadros de alto nivel que también necesita el desarrollo de nuestro país. Entonces, bueno, pues eso es un poco para mostrar que efectivamente tenemos problemas, es muy importante que nos aboquemos a intentar conocer las causas para poder solucionar estos problemas. Y bueno, hay investigación educativa, acaba de pasar el 12º, creo que es el 12º Congreso Nacional de Investigación Educativa, y cada 10 años el Consejo Nacional de Investigación Educativa, que es quien organiza este congreso, hace lo que llaman los estados del conocimiento, que es recuperar toda la investigación educativa que ha habido sobre 17 temáticas distintas en educación a lo largo de 10 años en el país. Y entonces se publicaron ya, creo que fueron 12 tomos o más, de estados de conocimiento sobre diferentes cosas. Entonces ahí tenemos ya pues recopilada en un solo volumen muchísimos, o sea, por ejemplo, a mí me tocó comentar el volumen sobre multiculturalismo y educación. Ahí en ese volumen están revisados 800 trabajos sobre este tema. Entonces podemos en un solo volumen darnos cuenta de cuál es el resultado de la investigación que hacemos en el país sobre ese tema. Y muchas de estas investigaciones se van a las causas. Entonces ya conocemos muchas de las causas y ya podemos intentar resolverlas. Ya podemos tener políticas educativas que nos ayuden a decir cómo resolvemos estas causas. Entonces, bueno, hay causas obviamente de las que no se pueden resolver porque son históricas, ¿no? Esas ya pasaron, pero nos ayudan a entender por qué estamos como estamos y a explicarnos nuestra realidad. Y bueno, pues aquí lo que tenemos son las ideas fundacionales, con qué ideas se crea la Secretaría de Educación Pública. Este asunto de la homogeneidad, por ejemplo, pues es una idea fundacional, una idea de origen. La castellanización fue pues de lo primero que se trató de hacer para tratar de acabar con las lenguas indígenas que se consideraban, que en ese entonces, estoy hablando de 1920, que eran un lastre para el país, ¿verdad? Entonces las ideas fundacionales pues son históricas y de alguna manera las arrastramos todavía. La manera como creció nuestro sistema educativo, que fue digamos de las zonas más desarrolladas, poco a poco derramando sus beneficios a las zonas más pobres, más alejadas, más dispersas, a las zonas indígenas, de manera que cuando la escuela primaria empezó a completarse en las escuelas indígenas, en las zonas urbanas ya era necesaria la educación secundaria para obtener un trabajo. Perdón. Entonces esto también explica mucha de nuestra desigualdad. Hay también causas externas que no dependen de la educación y que sin embargo están ahí y que ojalá en algún momento dado podamos tener políticas realmente intersectoriales que las puedan combatir, pero que claramente afectan la educación y la afectan más que las variables propiamente educativas. Y eso es importante reconocerlo. Y ahí tenemos la pobreza, la desigualdad, el trabajo infantil que ya mencioné, la fragmentación de comunidades. Hay 98,000 localidades en este país de menos de 100 habitantes. Y qué difícil es llevar al servicio educativo a estas pequeñitas localidades que además muchas veces están en lugares muy poco accesibles, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente esas son las localidades que se nos quedan fuera de la atención. Y el número de localidades chiquitas está aumentando. Y está aumentando por la migración, se quedan vacías las comunidades que de por sí son pequeñas,
porque la gente migra, y está aumentando porque hay inseguridad en la tenencia de la tierra y del ganado, y entonces la gente se está yendo a vivir a sus tierras, a donde está su ganado, y entonces se fragmentan aún más las comunidades. Esa es una causa también de una enorme dificultad para atender nuestra demanda. Pero luego hay causas educativas, propiamente tales. ¿Se está proyectando o no está? No, ¿verdad? Es que no hay en dónde, ¿verdad? Bueno, no importa, pero me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Estas causas, muchas de ellas son estructurales, son de la educación, pero están metidas en la estructura, tienen razones que son muy difíciles de modificar, y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el asunto de la descentralización educativa, que empezó con una desconcentración en 1978 y después en 1993 con el acuerdo, pero que cuando se dio fue una descentralización incompleta, en donde todavía en muchos estados, el Estado de México es uno de ellos, no se logran fusionar los subsistemas de manera de tener un solo sistema educativo, en donde las decisiones que se traspasaron a los estados no son decisiones de naturaleza educativa, sino de naturaleza fundamentalmente administrativa, y donde pues ahora estamos viendo pues una tendencia muy clara a una recentralización de ciertas cosas administrativas también. Entonces hay ahí un proceso de descentralización que nos preocupa porque bueno, pensamos que entre más cerca de donde está el hecho educativo se tomen las decisiones es mejor, ¿no? Entonces el que no se puedan tomar decisiones importantes ahí cercanos al hecho educativo, en los estados, en las zonas escolares, en las jefaturas de sector, pues más difícil es que la educación responda a las necesidades educativas específicas de la región. Bueno, también tenemos un problema de recursos escasos para la educación. México recauda en impuestos de su Producto Interno Bruto, lo que corresponde a la recaudación es el 11%. El 11% del Producto Interno Bruto viene de los impuestos. Si comparamos esto con un país que tiene muy mal sistema de impuestos, que es Estados Unidos, en Estados Unidos es exactamente el doble. El 22% de su Producto Interno Bruto proviene de impuestos. Y en países escandinavos, donde tienen un sistema de capital social, de capitalismo social muy interesante, ahí el porcentaje es de 35%. Y como ustedes saben, son los impuestos los que permiten financiar programas sociales y los que permiten entonces lograr una redistribución del ingreso. Bueno, en México estamos en el 11%, entonces tenemos un problema crónico de escasez de recursos para los programas sociales en general, pero entre ellos está la educación. Tenemos una participación social desigualmente distribuida, porque bueno, una de las cosas que sí dice ahora es que la sociedad puede participar en la educación escolarizada para mejorarla y para exigirle que mejore. Y entonces la participación social se entiende como un motor de mejora continua. Pero la participación social en nuestro país pues está desigualmente distribuida y lo que vemos es que las organizaciones que se crean para influir en educación pues vienen de ciertos sectores muy identificados fundamentalmente con los empresarios, desde luego no únicamente, pero sí hay una, digamos, mucha mayor representación de ellos, y en las comunidades pobres, rurales, lo que tenemos son padres de familia que probablemente ellos mismos no asistieron a la primaria y entonces no tienen puntos de referencia para poder exigir mayor calidad. Bueno, eso es un problema estructural importante, ¿no? Y luego, bueno, sabemos muy bien que ha habido, que ustedes son enteramente la excepción, pero sí ha habido un monopolio sindical en este país que muchas veces ha manejado intereses que no son propiamente educativos y ha impedido que reformas importantes se puedan llevar a cabo. Esa es otra causa estructural que ahora con la reforma educativa, cuando se habla de la recuperación de la Rectoría del Estado sobre la educación, pues es una de las causas estructurales difíciles que se pretenden combatir. Pero luego también hay una enorme cantidad de causas internas que no son estructurales, que conocemos y que sí está en manos de nosotros, a veces de los tomadores de decisiones, a veces de los supervisores, muchas veces de los maestros, ir transformando. Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que tenemos un débil liderazgo escolar, no porque nuestros directores sean débiles, nuestros directores son personas muy fuertes y muy capaces de conducir la dirección de la escuela, pero porque nuestra reglamentación le da a la dirección escolar un margen de maniobra muy pequeño para tomar decisiones. Entonces, cuando el liderazgo no puede tomar decisiones porque no se le permite, porque no tiene esa posibilidad legítima, digamos, pues entonces su liderazgo se ve debilitado. Eso también en la reforma actual está comenzando a cambiar.
Una supervisión escolar poco pedagógica, y otra vez no porque nuestros supervisores escolares no puedan hacer la supervisión pedagógica, sino porque están sobrecargados de cuestiones administrativas, y entonces eso es lo urgente, no es lo importante, pero es lo urgente, es lo que atrae, digamos, la energía y el trabajo, y lo importante, que es la asesoría propiamente pedagógica, se da menos. También es algo que está intentando ya modificarse con la reforma actual. Tenemos una prevalencia todavía de métodos educativos tradicionales, que son métodos de educación con los que nosotros nos formaron. Y sí, ya esto ya está muy estudiado, a nosotros los maestros, yo también soy maestra, nos es muchísimo más fácil y nos da muchísima mayor seguridad replicar con nuestros alumnos la manera como a nosotros nos formaron. Pero el problema es que a nosotros nos formaron tradicionalmente. Nos formaron para que nosotros le enseñáramos a todo el grupo, fundamentalmente para que el grupo tomara apuntes o tomara la lectura del libro de texto, se aprendiera eso y nos lo pudiera reproducir en una prueba, y para que nosotros entonces pudiéramos calificar esa prueba y los alumnos se fueran muy contentos suponiendo que eso que habían aprendido les iba a servir para el resto de la vida. Y bueno, el mundo ha cambiado muchísimo desde que nosotros fuimos a la escuela, cuando menos desde que yo fui a la escuela, y entonces lo que sucede es que ese modelo ya se agotó. Y se agotó fundamentalmente porque antes el conocimiento sí estaba en un solo lugar, o en poquitos lugares, estaba en las bibliotecas, estaba con los científicos, estaba con los intelectuales y estaba con los maestros en las escuelas, y entonces el lugar a donde uno podía llegar a conocer, a aprender, pues era la escuela, aprender conocimientos, era la escuela. ¿Sí? Pero ahora que los conocimientos, primero son muchos, muchísimos, entonces cualquier intento de decir estos poquititos conocimientos van a entrar en el currículum y esos son los que yo voy a enseñar, pues es totalmente arbitrario, ¿no? Este esfuerzo de decir esto va en el currículum y esto es lo que tú tienes que enseñarle a tus alumnos. Eso es totalmente arbitrario porque, bueno, lo que dicen es que en el siglo XX se generaron tantos conocimientos como en toda la historia previa de la humanidad y que ahora cada 75 años se duplican los conocimientos que tenemos. Bueno, pues es evidente que esa decisión de decir esto es lo que va en el currículum, pues es una decisión que se vuelve cada vez más arbitraria. Y entonces que ahora ya no necesitamos aprendernos esos conocimientos, sino aprender a acceder a ellos, porque ese es el otro cambio importante. Ahora los conocimientos están teóricamente, y es muy importante saber que teóricamente, porque todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la conectividad, pero teóricamente están accesibles a todos, están en el ciberespacio. Entonces, por eso el modelo se derrumba, se agota, se cae. Ahora ya no se trata fundamentalmente de transmitir conocimientos, o cuando menos no ese bagaje de conocimientos que alguien decidió que era el importante, sino de lo que se trata es, con los conocimientos que son importantes para nuestros alumnos, que son capaces de despertarles la capacidad de asombro, que les son significativos, con esos conocimientos desarrollemos habilidades básicas y superiores de pensamiento y valores para la convivencia. Los conocimientos son indispensables, pero los conocimientos no pueden ser iguales para todos, ni tiene que ser una X cantidad de conocimientos, sino que se convierten en la materia prima, estos conocimientos que interesan a nuestros alumnos, para poder desarrollar estas habilidades básicas y superiores y estos valores, y para poder desarrollar la habilidad básica, la habilidad superior más importante de todas, que es la habilidad para aprender, y para seguir aprendiendo y para que me guste seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, eso es lo que sustituye la transmisión de conocimientos, pero todavía en nuestras escuelas, pues eso no ocurre. Bueno, también hay una deficiente formación inicial y actualización docente. Todavía tenemos también ese problema en nuestras propias escuelas formadoras de docentes, donde también los formadores están formando a la manera tradicional, con lo que se sigue reproduciendo, pues esta forma en la que a mí me enseñaron es la que yo voy a reproducir, y bueno, ahí desde luego tenemos una enorme diversidad de escuelas normales en el país. Hay muchísimas escuelas normales de excelencia, muchísimas escuelas normales que ya están a nivel de cualquier universidad, no digo muchísimas porque, bueno, como 20 de las 300 y pico de normales que hay, como 20 son normales de excelencia, pero bueno, ya son, y están distribuidas. Pero hay otras normales que ustedes estarán de acuerdo conmigo que todavía en este sentido dejan mucho que desear. Y nuestros sistemas para actualizar a los docentes en ejercicio, pues han sido sistemas que ya
también en la investigación educativa se ha demostrado que funcionan muy poco, porque lo que hacen es sacar al maestro del aula, llevárselo a un lugar para que tome un curso, ahora son universidades a donde los toman, y después regresarlo al aula. Pero como ese curso no partió de lo que al maestro le hace falta para poder funcionar en el aula con esos niños, con esos propósitos que él tiene, que su propia escuela tiene, y con las dificultades específicas a las que se enfrenta todos los días, como está muy lejos de esa realidad, pues los maestros cuando regresan al aula, aunque les sirvió a ellos personalmente, no les sirve para modificar su práctica pedagógica al interior del aula. Entonces tenemos que modificar también nuestras maneras de entender los procesos de actualización docente. Bueno, tenemos un uso insuficiente e inadecuado de la tecnología. Lo que vemos es que todavía estamos muy atrasados en materia de alfabetización digital o tecnológica, y que la manera como estamos implementando estas cosas en el aula pues no obedece a un modelo pedagógico específico, sino que a veces lo que hacemos es enseñar a los alumnos a manejar la paquetería que ya está ahí, a veces utilizamos como una herramienta de aprendizaje, a veces más bien es una forma como de evitar el uso del papel. Pero no hay un modelo pedagógico detrás que nos diga es que la tecnología sirve, pues sirve para esto, fundamentalmente es una herramienta que permite hacer cosas que el lápiz y el papel no permiten hacer, y bueno, pues eso tenemos que avanzar en ese sentido de manera muy importante. Tenemos climas escolares pobres. Se ha descubierto, bueno, se han habido muchísimos estudios de estos que miden los factores asociados, cuáles son los factores que explican las diferencias en la calidad de los aprendizajes, y ya sabemos que el factor más importante es el nivel socioeconómico, pero manteniendo el nivel socioeconómico constante, cuando hemos hecho estudios en nuestros países hemos descubierto que la variable que mejor explica el que unos niños en unas escuelas aprendan bien y en otras no, es el clima escolar y el clima de aula. Es decir, lo que importa es que los niños se sientan a gusto en la escuela, vayan con gusto a la escuela, se quieran quedar ahí, prefieran estar ahí que en cualquier otro lado. Y todavía en algunas de nuestras escuelas, tampoco aquí voy a contabilizar, pero todavía los ambientes escolares son ambientes hostiles, muchas veces no por la manera como el maestro se relaciona con sus alumnos, sino por la manera como la escuela permite que los alumnos se relacionen entre ellos. Y ahí está el problema del bullying. Esto que además el otro día salió un dato que a mí me sorprendió muchísimo, pero México tiene lugar número 1 entre los países de la OCDE en bullying. Habría que preguntar cómo lo miden. A mí me sorprendió porque de ese problema cuando yo fui a la escuela ni siquiera se hablaba, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo es eso de que estamos en primer lugar de bullying, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también desgraciadamente nuestra sociedad se ha vuelto mucho más violenta y pues la escuela refleja esa violencia social, mediática, lo que está por ahí. Y bueno, de todos modos, a lo mejor podemos criticar esta medida, pero nos debe de preocupar. Y lo que sucede es que, por más que yo trate de relacionarme bien como docente con mis alumnos, si no regulo la convivencia, si no construyo reglas de convivencia armoniosa, respetuosa, segura, entre los alumnos, pues sí corremos el riesgo de que la escuela no sea un lugar agradable. Y entonces los niños prefieran no estar ahí, ¿no? Entonces los climas escolares también tenemos que cuidar muchísimo que sean más ricos. Bueno, el modelo homogéneo ya me referí, y bueno, ahora últimamente, en los últimos 40 años, tenemos un fenómeno de multiculturalismo en muchísimos más lugares de lo que lo teníamos antes, porque los pueblos indígenas están migrando, y no solamente los pueblos indígenas, en el caso de la Ciudad de México y de algunas ciudades conurbadas que son del Estado de México, bueno, pues los coreanos, por ejemplo, empiezan a ser una población sumamente importante, los niños que nacieron en Estados Unidos y que regresan porque sus padres están teniendo que regresar, son realidades multiculturales que no sabemos trabajar porque nadie nos enseñó, no porque sea nuestra culpa, pero que finalmente se traducen en sitios donde se vive un racismo y una discriminación. Y otra vez puede ser que no se deba a los maestros, que se deba más bien a los alumnos entre ellos, pero el racismo y la discriminación en realidades multiculturales es una razón para un clima escolar pobre y por lo mismo para una deserción, y eso sí está muy estudiado. El 40% de los niños indígenas son urbanos en México ya, o sea, han migrado de sus comunidades porque ahí no es posible sobrevivir, se van a las ciudades. Y quienes más desertan de la escuela son los niños indígenas en las ciudades. Esto también ya está muy demostrado. Entonces tenemos ahí un problema como muy claro de racismo. Entonces, bueno, ahora decimos vamos a hacer una reforma educativa. Ustedes han escuchado
hablar de esta reforma educativa, que tiene pues una ley de servicio profesional docente, está la ley del INE, se modifica la Ley General de Educación y bueno, todo ello emana de una reforma constitucional de los artículos 3 y 73. Y que de alguna manera el mismo artículo 3 lo dice, pues de lo que, o sea, la motivación para modificarlo, pues fue recuperar la rectoría del Estado en materia educativa para hacer una serie de cosas que pudieran poner la plataforma para hacer reformas educativas importantes, que no se podían hacer porque no estaba dada esta plataforma. Y se decide, y esto es importante, poner a la evaluación en el centro de esta reforma educativa. Por eso el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se hace autónomo y se le encargan una serie de responsabilidades de naturaleza evaluativa que tienen que ver con este proceso de reforma. ¿Por qué se piensa en la evaluación? Yo digo, se podría haber pensado en otra puerta de entrada para la reforma educativa. Se pensó en la evaluación como la puerta de entrada, digamos, privilegiada, no es la única, pero es la privilegiada para la reforma educativa. Se podría haber pensado, por ejemplo, en la formación docente, la actualización docente como otra puerta de entrada, ¿no? Se podría haber pensado en mecanismos de equidad como otra puerta de entrada, pero se pensó en la evaluación. Y la pregunta es, ¿por qué se habrá pensado en la evaluación? ¿No? Y bueno, yo no sé, porque yo no hice la reforma, pero pensando, ¿verdad?, en cuáles podrían haber sido las motivaciones para haber puesto la evaluación en el centro, pues es que la evaluación sí representa un mecanismo que permite ordenar una realidad que estaba o está todavía sumamente desordenada, que es la realidad laboral de los docentes en el país. Y por desordenado me refiero pues a cosas así como que las plazas que no existen se traducen entonces en nombramientos temporales que pueden durar muchísimos años. Y es el caso de los directores, por ejemplo, que son directores que no tienen nombramiento, que tienen un grupo, que además tienen que cumplir todas las funciones de gestión y que muchas veces pues los directores se quedan con este tipo de, digamos, funciones no legitimadas durante muchos años. O los interinatos, ¿no? Muchísimos interinatos que también son interinatos y bueno, estoy poniendo nada más algunos ejemplos, ustedes conocen muchísimos más ejemplos que yo de cómo se desordena este asunto laboral en el medio magisterial y cómo lo laboral desordenado genera frustración y no produce motivación. Yo me pongo en los zapatos de alguien que está cumpliendo un interinato y que ya lleva 20 años, los hay, los conozco, haciendo lo que están haciendo con un interinato sin la plaza, sin la seguridad laboral, sin las prestaciones, sin todo lo que ya conocemos. Bueno, pues es natural y evidente que una gente así no va a estar igualmente motivada que alguien que tiene pues una carrera profesional definida, que pues sabe que puede avanzar horizontalmente y verticalmente. Entonces ahí tenemos un asunto desordenado que hay que ordenar. Y entonces, bueno, la ley del servicio profesional docente se lo propone ordenar, pero la evaluación ayuda, digamos, a la evaluación de este proceso. Segundo, yo creo que mucho más importante, porque es lo que permite dar el salto al educativo, es, ustedes saben que en nuestro país somos muy adeptos, digamos, a las administraciones, ¿no? Entonces hay una administración y esa administración llega, se le ocurren hacer cosas nuevas, las cosas viejas lo estorban, las quita, empieza a hacer las cosas nuevas y esas cosas nuevas duran mientras dura la administración y después empieza otra vez el ciclo, ¿no? Y eso se debe a que las decisiones de política educativa pues son como ocurrencias, no son decisiones de política que se basen en evidencias. Y lo que la evaluación de alguna manera proporciona son las evidencias para fundamentar de otra manera las políticas educativas, para fundamentarlas en nuestra realidad, o sea, en los datos que reflejan nuestra realidad y en las causas de los problemas que esos datos están reflejando, para poderlos combatir. Y esto mismo permite que la política educativa se vaya convirtiendo en una política de Estado que ya no dependa de administraciones, porque al depender de las evidencias, pues entonces ya no permite, digamos, que sean las ocurrencias las que rigen el tipo de políticas educativas que empezamos. Entonces, a lo que se va es, vamos basando la política educativa en evidencias. El INE lo que tiene que proporcionar son evidencias y después directrices para orientar esa política educativa. Ahorita vamos a ver eso. También porque cuando la evaluación se le da la importancia, se le tiene que dar igual importancia a la planeación. Ustedes en el aula se dan cuenta, ¿verdad? Cuando ustedes evalúan sin haber planeado, pues la evaluación se convierte en un ritual sin sentido porque no sabemos lo que estamos evaluando, no tenemos una pregunta abierta a la evaluación. O sea, ¿qué voy a preguntar si están logrando o no mis niños si yo ni siquiera planeé?
pues pasa lo mismo a nivel de política educativa. Entonces, la evaluación exige claridad en la planeación porque no vamos a saber para qué estamos evaluando si la planeación no está clara en qué es lo que quiere lograr. Entonces, exige una planeación muchísimo más clara y, bueno, como decía, va más allá de los periodos administrativos. Dentro de este contexto de poner la evaluación como en el centro del proceso de reforma, es que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa Autónomo, porque el instituto ya existía desde el año 2002. Y la pregunta es, ¿por qué un INE autónomo? Porque ¿qué es lo diferente ahora siendo autónomo de lo que era antes? Y bueno, sí es importante reconocer que el INE, que se fundó en el año 2002 como organismo descentralizado dependiente de la SEP, entonces hacía evaluación dependiente de a quien estaba evaluando, ¿no? Entonces de alguna manera era a la vez juez y parte, ¿no? Pero la verdad es que durante todos estos 10 años de existencia el INE tuvo, si no una autonomía legal o jurídica, sí la tuvo de facto, porque se le respetó muchísimo, técnicamente pudo operar conforme a los mejores parámetros de profesionalismo técnico en el desarrollo de las evaluaciones. Y durante estos 10 años, pues lo que hizo fue construir una serie de indicadores cada vez más grande, cada vez más potente, cada vez más probado, más vinculando diferentes bases de datos sobre el avance de la educación nacional y sobre también sus causas, porque al meterse a trabajar otras bases de datos como bases de datos de marginalidad o bases de datos de producción o bases de datos de trabajo infantil, pues podemos estar explicando muchísimo mejor a través de los indicadores cuáles son esos problemas. También hizo evaluación del aprendizaje a través de esta prueba que ya mencioné, que es la prueba Scale, que a lo largo de los años ha venido aplicándolas a tercero de preescolar, tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria, no todos los años, con muestras de población, no son censos como el caso de enlace, pero son aplicaciones controladas de la prueba y dan resultados pues muy confiables desde ese punto de vista. Estos 10 años le dieron al INE una enorme credibilidad nacional y un posicionamiento internacional, porque ya había mostrado el INE que era capaz de hacer trabajo con una alta solidez técnica y con una ausencia de intereses de naturaleza política en ese proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, en el año 2012 el INE había dejado de ser descentralizado de la SEP con esta cosa de que cómo es posible que sea juez y parte, y se había vuelto legalmente, jurídicamente desectorizado de la Secretaría de Educación Pública. Ese paso ya no alcanzó a concretarse porque ya desde entonces se empezó a hablar del INE autónomo, ¿no? Y entonces, ¿por qué se empezó a hablar del INE autónomo? Bueno, en parte por esta necesidad de separar el que evalúa de lo que se evalúa o de quien está haciendo eso que se está evaluando. Bueno, se pensó que se necesitaba, o sea, las voces que se escuchan en materia educativa en este país son la voz de la SEP, la voz del sindicato, y ese sindicato es fundamentalmente del CENTE, aunque eso está cambiando abiertamente ahora, ¿no? Pero bueno, la voz de las agrupaciones gremiales magisteriales y la voz de ciertas agrupaciones sociales. Y lo que se pensó se necesita otra voz en el escenario nacional, y esa voz tiene que ser una voz técnicamente sólida, cuya característica sea la solidez técnica, sin compromisos políticos y no ligada a administraciones. Entonces, eso es lo que de alguna manera le da lugar al INE autónomo. Una vez que la Junta de Gobierno que yo presido asume su nombramiento, digamos, al frente del nuevo INE autónomo, el INE se da la tarea de definir cómo quiere entender la evaluación y define lo siguiente. Primero, la evaluación que no sirve para mejorar no tiene sentido. La evaluación es para mejorar. ¿Mejorar qué? Pues lo que esté evaluando, pero en última instancia el aprendizaje de todos los alumnos. O sea que todos los alumnos tienen que estar en situación de aprender, tienen que estar en la escuela y tiene que haber equidad para que todos aprendan, pero tiene que haber aprendizaje de todos. La evaluación es para mejorar al docente en su profesionalismo, para poder lograr eso. La evaluación es para mejorar las escuelas, ¿no? Porque las escuelas son el continente de lo que ocurre en las aulas. La evaluación es para mejorar los programas, porque hay que evaluar programas ahora.
y las políticas educativas para que se basen mucho más en evidencia y atiendan las causas de los problemas, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros, ese es el propósito de la evaluación. La evaluación es para mejorar. Cualquier evaluación que no sirva para mejorar carece de sentido, ¿sí? Y por eso la función más importante de la evaluación es formativa. Cuando por ahí se escucha que esta evaluación es punitiva, la verdad es que no hay razón para decir eso. Ninguna de las leyes habla de una evaluación punitiva y nosotros tenemos clarísimo que la evaluación no tiene ese propósito. Tiene una evaluación de formar para poder hacer mejor las cosas y para mejorar en última instancia el aprendizaje de todos los niños y las niñas y los jóvenes en el país. También nos queda clarísimo que la evaluación por sí sola no mejora la calidad de la educación. Muchas veces se pensó que sí, que bastaba con evaluar, que si ya teníamos pruebas, pues que ya se iba a mejorar solita la educación. Pues es evidente que no, la evaluación nos da una idea de qué tan grande es el problema, de dónde están las brechas, de quién logra más y quién logra menos. Nos hace preguntas muy importantes para hacer investigación educativa y averiguar las causas, pero no soluciona los problemas de calidad. Nada más nos dice qué tan grandes son y dónde están para poderlos atender. Para que la evaluación realmente sirva para la mejora, tiene que haber un conjunto de mediaciones. Y esas mediaciones son mediaciones de política educativa, que no le corresponden al INE, le corresponden a las autoridades educativas, ¿sí? Entonces, son mediaciones, por ejemplo, de formación de docentes y de formación de directivos, probablemente la mediación más importante sea esa, ¿sí? Pero también una mediación fundamental es el mejoramiento de las condiciones de trabajo. ¿Cómo vamos a hablar de que solamente se evalúa al maestro cuando sabemos que la calidad está multifactorialmente determinada? Tienen que mejorar todos los factores que la rodean. Las condiciones de trabajo son unas de ellas, las condiciones del contexto son otras. Entonces, se necesitan las mediaciones que mejoren las condiciones de trabajo, que den mayor seguridad laboral, que se asegure la infraestructura mínima necesaria para que pueda tener lugar el hecho educativo. Y respecto del contexto, pues cuando menos aquellas cosas en el contexto que están impactando directamente sobre la escolaridad, como son la desnutrición infantil, el trabajo infantil, a veces la distancia de la escuela, porque a veces es muy grande y no hay nada que permita acercar al niño a la escuela, ¿no? Pero entonces esas cosas que impactan directamente sobre la escolaridad tendrían, que están en el contexto, que están fuera, digamos, del poder de la escuela, tendrían que ser atendidas por la vía de políticas intersectoriales, ¿no? Y por eso es importante considerar las condiciones de contexto. No se puede hacer una evaluación justa si no se toman en cuenta las condiciones del contexto y las condiciones de trabajo en donde se está desarrollando el hecho educativo. Y bueno, lo que la evaluación permite es decir cuáles deben de ser estas mediaciones. Entonces, al INE le corresponde no solamente evaluar, sino decirle a las autoridades educativas qué habría que hacer para que estas cosas vayan mejorando, porque la evaluación por sí sola no mejora la educación. ¿Qué se evalúa? Suena muchísimo la evaluación del desempeño docente, eso es lo que más ha sonado y al INE se le identifica con eso, pero la verdad, leyendo la ley, pues lo que nos toca es un trabajo enorme, porque sí tenemos que evaluar el desempeño docente, pero tenemos que evaluar también el aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los directivos, no solamente de los docentes, el funcionamiento de las instituciones educativas, de manera privilegiada de las escuelas, porque la escuela es el centro del hecho educativo, ¿sí? Los programas educativos, donde entra el currículum, donde entran los materiales educativos, donde entran programas especiales como el PEC y como los otros muchos que nos llegan, ¿no? Donde entran los programas compensatorios, nos corresponde evaluar los programas, y la evaluación de políticas educativas como la política de financiamiento, como la política de formación y actualización docente, como la de inclusión educativa, como la educación intercultural. Son las grandes políticas educativas que también las tenemos que evaluar. Entonces, se evalúa todo eso, se evalúa el sistema educativo nacional y el sistema educativo nacional, dicho en el artículo 3º, tiene estos componentes y estos componentes son los que deben de ser evaluados. No solamente el INE evalúa, las autoridades educativas federales y las autoridades educativas estatales también evalúan. Aquí en el Estado de México hay un centro de evaluación educativa, ¿no? Hay un instituto de evaluación educativa. Entonces, los que evalúan son las instancias que forman parte de algo que acabamos de constituir,
que es el Sistema Educativo Nacional, con una conferencia creada por todos los secretarios de educación, 8 de ellos, pero con la presencia de todos ellos, ¿no? Entonces, bueno, las instancias que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación hacen evaluación, que son las autoridades educativas federal y las estatales. Además, hay otros organismos que hacen evaluación, que son privados, por ejemplo, privados son asociaciones civiles, como el Ceneval, que ustedes han oído de él, como el COPEMS, que hace evaluación para educación media superior, ¿no? Hay otros organismos que no son educativos, pero que hacen evaluación que toca la educación, como el INEGI, como el CONAPO, como el Coneval, ¿no? Y desde luego el propio INE, que también hace evaluación del Sistema Educativo Nacional. Y este Sistema Nacional de Evaluación, pues es coordinado por el INE, eso le dice la ley. Y entonces la pregunta es: ¿y quién evalúa qué? ¿Cómo nos dividimos este asunto de la evaluación? Entonces, bueno, pues las autoridades educativas y otras instancias de evaluación, como el Ceneval, como el COPEMS, son las que llevan a cabo las evaluaciones educativas que tienen repercusiones sobre los individuos. ¿Sí? La evaluación de desempeño docente la hacen las autoridades educativas. El INE establece los lineamientos para hacer esa evaluación, pero quien hace esa evaluación, quien la realiza, son las autoridades educativas. Y el INE, por su parte, lleva a cabo evaluaciones e investigaciones evaluativas con base en muestras de los diferentes aspectos del Sistema Educativo Nacional, pero con base en muestras. De las evaluaciones del INE no puede haber repercusiones sobre individuos porque no está trabajando con censos, está trabajando con muestras, en ningún caso está trabajando con censos. Y esto es importante. Pero entonces, ¿dónde está la fuerza del INE autónomo? Y entonces aquí, bueno, lo primero es reconocer que el INE es la máxima autoridad en materia de evaluación educativa, la máxima autoridad, ¿sí? Y esto se ejerce, esta autoridad, a través de los lineamientos. Del INE emanan los lineamientos sobre evaluación. El INE le dice a las autoridades educativas y a las otras instancias que hacen evaluación cosas como cómo cuidar la validez interna de la prueba, cómo cuidar su aplicación, cómo cuidar que se use para lo que fue realizada, para lo que fue diseñada, ¿no? Sus consecuencias, cómo evitar el sesgo cultural de las evaluaciones, cómo no duplicar evaluaciones, porque de repente pues pasaba en el Sistema Educativo Nacional que teníamos muchísimas evaluaciones, cómo no duplicar, cómo utilizar pues una sola importante, ¿no? Cómo atender aspectos no cubiertos de la evaluación, ¿no? Y estos lineamientos que el INE le da a las autoridades educativas son lo que se llama vinculantes, es decir, tienen que obligadamente ser atendidos por las autoridades educativas. La pregunta era: ¿dónde reside la fuerza del INE autónomo? Pues ahí. Quien no siga estos lineamientos o haga las cosas de manera diferente a la que dice el INE, pues está sometido, digamos, a ser regulado por los órganos regulatorios, a las responsabilidades que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, esa es una fuerza de un instituto autónomo que obviamente antes el INE no tenía. Pero hay otro lugar de fuerza que desde mi punto de vista es el más importante. Desde luego requiere el anterior, porque lo anterior es lo que le da solidez técnica a las evaluaciones. Pero lo otro que puede hacer el INE es emitir directrices de política educativa basadas en las evidencias de la evaluación que el INE realiza y de la evaluación que realizan las otras instancias. Estas directrices no son vinculantes, no podría ser, o sea, el INE no podría decir: ¿sabes qué? Tienes que distribuir los recursos de manera diferente, porque el INE no es la Secretaría de Hacienda, porque el INE no tiene en consideración las consecuencias políticas de las acciones, etcétera. Pero lo que sí es nuevo, porque el INE siempre que ha hecho evaluación pues ha dado recomendaciones, pero ahora esas recomendaciones que se llaman directrices son públicas y tienen que ser respondidas públicamente por las autoridades educativas en un plazo no mayor de 60 días después de que se emiten. Y entonces, estas respuestas tienen que decir: sí atiendo, lo puedo atender, lo voy a tomar en cuenta, no atiendo por esto y esto y esto y esto, lo puedo atender parcialmente o lo puedo entender en un plazo de, ¿no? Puedo empezar a atenderlo en un plazo de tanto. Pero digamos que lo nuevo en el escenario es que esta nueva voz técnicamente sólida, basada en evidencias, puede dar orientaciones de política educativa, y si no se pueden tomar, pues cuando menos hay, digamos, un reconocimiento social de su necesidad. Entonces, eso me parece que es algo especialmente importante, muy democratizante,
muy esperanzador respecto, desde mi punto de vista, de por dónde puede irse transformando la realidad educativa de nuestro país. Y bueno, ahí es donde está esta nueva voz en materia educativa, esta voz que yo les decía técnicamente sólida, porque lo que no se vale es que el INE dé directrices que se le ocurran, tienen que estar basadas en evidencias. Por eso la voz es una voz técnicamente sólida. Bueno. ¿Por qué decimos que es una nueva evaluación? Porque sí decimos que es una nueva evaluación. Y la razón por qué decimos eso es porque la evaluación que en el pasado se ha venido realizando en México es una evaluación que se ha convertido como en un fetiche, como si la evaluación solita nos fuera a llevar a la mejor calidad de la educación, que se ha utilizado para rendir cuentas y que se ha utilizado para premiar, en el caso de carrera magisterial, que es lo mismo que castigar, ahí sí punitiva, ¿verdad? Porque a quien no se le premia, pues se le castiga, ¿no? Entonces, así se ha venido utilizando la evaluación en nuestro país, no se ha utilizado para mejorar, y eso es un hecho. La evaluación no ha alimentado la toma de decisiones en materia de política educativa, muy poco ha sido utilizada por los directores de las escuelas, por los maestros en sus aulas, por los padres de familia con sus alumnos, no ha sido utilizada para mejorar. Y esto es lo que de alguna manera explica por qué se rechaza la evaluación, porque la experiencia del país en materia evaluativa ha sido esa. Dice, pues si tú me vas a venir a evaluar y como consecuencia de esa evaluación lo único que me vas a hacer es pedir cuentas, vas a tener una ficha sobre mi trabajo y con eso me vas a poder premiar o castigar mejor, pues a mí no me gusta la evaluación, a mí no me sirve la evaluación y tienen todo el derecho de decir eso. Y por eso ahora decimos, no, a ver, ahora va a ser diferente porque eso no es el propósito legítimo de la evaluación, el propósito legítimo de la evaluación es mejorar. Entonces, ahora el INE, como autoridad máxima en materia evaluativa, esto es lo que hay que tomar en cuenta, ¿sí?, define 4 principios fundamentales para la evaluación de la educación en México con un gran paraguas. El gran paraguas es el derecho a la educación, esa es nuestra carta de navegación, hacia allá vamos. Lo que vamos a decir acerca de cómo se evalúa y qué se tiene que hacer en materia de política educativa es para mejorar el cumplimiento del derecho a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes. ¿Sí? Entendiendo que el mejoramiento del derecho a la educación no es solamente el derecho a acceder, sino es el derecho a aprender y es el derecho a que eso que aprendo me sirva para una vida digna, es el derecho a una educación de calidad, ¿no? Entonces, esa es la carta de navegación y los 4 principios son, una ya la dije, la evaluación es formativa, su propósito es mejorar. Segundo, persigue la equidad, esto que yo decía que era el principal problema, uno de los principales problemas del país, persigue la equidad, entendida como distribución de la calidad. Lo que queremos es que la calidad de lo que ofrecemos se distribuya mejor. Reconoce la diversidad, o sea, no quiere que la evaluación sea un mecanismo más de homogeneización, ¿no?, sino que quiere reconocer la diversidad del país y ayudar a fortalecerla sin que eso signifique que no tengamos un mínimo con el cual compararnos para saber si realmente hay injusticias en cómo se distribuye el hecho educativo, pero ese mínimo no es el máximo, que tiene que ser distinto, diferente, ¿no? Y la participación, ese es el 4 principio fundamental y ese principio dice, tiene que participar la sociedad y los principales actores de la educación, y el principal actor de la educación es el magisterio. Entonces, la participación del magisterio es absolutamente fundamental. Ahora les voy a contar que antes de empezar con el diseño de la evaluación de desempeño, sí queremos hacer un conjunto de diálogos, que no le queremos llamar consulta porque no estamos obligados, digamos, no es un plebiscito, pero sí queremos informarnos a partir de lo que los maestros opinen, a partir de un documento que tenga 2 partes. ¿Qué podemos entender por lo que es la buena docencia? Y segunda parte, ¿cómo se puede evaluar esa buena docencia? Que ese documento sea analizado en cada consejo técnico escolar, en cada consejo técnico escolar. Y esto lo vamos a hacer junto con la Secretaría de Educación Pública. Y que la retroalimentación de ese diálogo que se tuvo a nivel del consejo técnico nos pueda llegar a nosotros antes de comenzar a diseñar la evaluación de desempeño docente. Por eso no va a ser rápido. Es mucho mejor irnos despacio con participación que irnos más rápido. La investigación educativa sobre evaluación a nivel mundial dice que es absolutamente fundamental que los maestros estén de acuerdo de manera consensada con una definición de lo que es la buena enseñanza y que también estén de acuerdo con la manera como se les va a enseñar.
Entonces, no podemos violentar ese hallazgo fundamental de la investigación educativa. La participación es fundamental, además de que queremos pues un organismo, hay varios órganos colegiados, pero uno de ellos queremos que sea constituido por maestros y por directores del sistema de educación básica y media superior. Bueno, como les dije, tenemos que evaluar muchas cosas, muchísimas, y el trabajo es verdaderamente abrumador, pero yo les quiero poner un ejemplo, porque esto es lo que yo sé que a ustedes les preocupa, de cómo nos estamos imaginando, esto todavía no es un hecho, lo vamos a consultar, pero cómo nos estamos imaginando desde ahorita este asunto de la evaluación del desempeño docente, ¿sí? Ahí lo que nosotros hemos planteado es que la evaluación docente tiene como propósito la profesionalización docente. Como la evaluación es para mejorar, cuando evaluamos docentes, pues ¿qué es lo que queremos mejorar? Su profesionalismo. Y entonces el propósito de la evaluación docente es su profesionalización. Segundo, que estamos convencidos que la evaluación docente tiene que ser justa y que por lo mismo no se puede basar en una sola medida, esto que les decía. Sabemos que la calidad educativa depende de muchas cosas, no solamente del trabajo docente. Entonces no podemos basar la evaluación en una sola medida. Mucho menos si esa medida es una prueba estandarizada aplicada a nuestros alumnos, que desgraciadamente es lo que hemos venido haciendo. No es válido. No es válido evaluar el maestro a partir de los resultados de evaluación de aprendizaje de sus alumnos, porque no depende solamente del maestro lo que los alumnos logren. Esto sí es importante. También es algo que se sabe en el mundo entero. En algunos lugares del mundo se ha dicho, bueno, no, porque nosotros utilizamos los datos crudos, brutos, el resultado de enlace hemos utilizado en el pasado, ¿verdad? Tal cual, y en otros países dicen, no, no se puede hacer eso, pero a lo mejor sí se puede utilizar una cosa que se llama valor agregado. Y el valor agregado es lo que compara cómo un maestro recibe los niños y cómo los deja. Y entonces lo que mide es nada más esa diferencia, el valor agregado. Bueno, pero incluso resulta que esas medidas de valor agregado son medidas todavía inestables, no es una medida justa. Entonces, hay que evaluar a los alumnos, pero no con eso evaluar a los maestros, no con eso, no con pruebas estandarizadas a alumnos. ¿Cómo evaluar entonces a los maestros? Bueno, a los maestros sí se les tiene que aplicar una prueba, lo tengo que decir porque pues tiene que ser así. Un maestro que enseña matemáticas y no sabe matemáticas, nunca va a poder lograr que sus alumnos aprendan matemáticas. Y eso es una verdad de perogrullo, pero así es. Un maestro que sabe matemáticas no necesariamente logra que sus alumnos aprendan matemáticas, eso también es cierto. Entonces no basta con una prueba de si sabe matemáticas o no, sí hay que aplicarle la prueba si sabe matemáticas. También hay que aplicarle la prueba si conoce los elementos de desarrollo del niño, porque tiene que saber si está trabajando con niños chiquitos o con niños de 12 años o con adolescentes en secundaria y cuáles son sus características personales. Tiene que conocer la didáctica de su materia. Entonces, una prueba es indispensable, pero tampoco puede ser la única, porque no se vale, no es justa una evaluación que se base en un solo instrumento. Entonces, la prueba va a ser un instrumento, pero no va a ser ni el único ni el principal mecanismo de evaluación de los docentes en ejercicio. Entonces, para evaluar a los docentes en ejercicio, lo que tenemos que conocer fundamentalmente es su práctica docente. Y esta es una demanda que hacen los maestros. A mí no se vale que me saquen del aula, ¿verdad? Me lleven a un lugar y me pongan a contestar una prueba y a partir de ahí definan si yo soy un buen docente o no. Vénganme a ver, vengan a ver mi escuela, vengan a ver mis niños, vengan a ver qué hago en el aula, ¿no? Entonces, pues sí, tiene que ser así. La práctica docente es la mejor medida de una calidad de un docente, ¿no? Y hay cosas aledañas a la práctica docente como cómo planea sus clases, qué evidencias hay de aprendizaje de sus alumnos, qué piensa el director del maestro, qué piensan los padres de familia, qué piensan los propios alumnos, ¿no? Entonces estamos pensando que la evaluación tiene que ser multidimensional para realmente tener una idea, pero además, y esto es muy importante, cuando uno va a la escuela y ve al maestro en el aula, pues también ve sus condiciones de trabajo y también conoce el contexto donde el maestro está trabajando. Y esa es la medida en que se toman en cuenta. Las condiciones de trabajo se evalúan,
O sea, las condiciones de la escuela, si el maestro, si la infraestructura está bien, si tiene el equipamiento necesario, cuántos alumnos tienen en el grupo, todas estas cosas se evalúan también y a quien se retroalimenta eso es a las autoridades educativas. Para decirle, mira, esta escuela pues no tiene las condiciones, tienes que atender que las condiciones estén dadas para poder esperar del maestro que realmente pueda mejorar en la siguiente evaluación. Pues también las condiciones. Y obviamente tomar en cuenta el contexto, porque si no tomamos en cuenta el contexto, pues evidentemente no es lo mismo un maestro que está en una zona indígena alejada, a donde los niños trabajan y donde los niños tienen problemas de nutrición, otra que trabaja en una zona urbana marginal donde los padres migran a Estados Unidos y están en manos de los abuelos. O sea, son necesidades educativas distintas y es indispensable tomar eso en cuenta. La otra cosa que decimos es, la evaluación es un proceso. No es una evaluación de una sola vez y también cuando yo ando por ahí por la República me doy cuenta que a los maestros se les ha mandado la información de que se va a hacer una prueba un día y que de esa prueba va a depender si el maestro se queda con el cargo o no se queda con el cargo. Y bueno, no hay nada más lejos de la verdad, ¿no? Primero por todo lo que ya les dije y segundo porque la evaluación es un proceso que lo que hace es la primera evaluación ubica al maestro, porque lo que hay cuando se define qué es la buena enseñanza, hay niveles, no se puede esperar lo mismo de un recién egresado de la normal, ni se tiene por qué esperar altos desempeños de un recién egresado de la normal que de un maestro que ya tiene más experiencia. Entonces hay niveles. Esta primera evaluación es de ubicación, incluso uno puede suponer que esta primera evaluación ubique a un maestro por debajo de los niveles mínimos. Y entonces ese maestro tendría que ser apoyado y monitoreado más cercanamente. Pero la primera evaluación ubica. Y las siguientes evaluaciones lo que hacen es evaluar si el maestro fue capaz de mejorar respecto de él mismo. Sí hay estándares, sí hay una definición, no estándares, hay parámetros, hay una definición de lo que es un buen maestro, que es la guía. Pero lo que verdaderamente interesa es un maestro que esté mejorando respecto de sí mismo. Y ahí es donde se toman en cuenta las condiciones de trabajo y las condiciones de contexto, porque en cualquier contexto un maestro tiene que poder mejorar respecto del mismo. Y lo que se quiere es pues que mejoren todos, y ojalá que mejoren más los que están en circunstancias más difíciles, pero porque tienen más apoyo por la vía de las mediaciones. Entonces, bueno, por eso se dice, cuando un maestro sale muy mal, por debajo del mínimo, tendrá que ser apoyado con monitores, con tutores, ¿sí? Y tendrá que ser evaluado cada año, ¿no? Porque bueno, si está por debajo del mínimo tampoco queremos que pase mucho tiempo frente a nuestros niños de esa misma manera, queremos que mejore más rápido, ¿no? Pero si un maestro está en alguno de los niveles que ya son aceptables, pues entonces la evaluación será cada 3 o 4 años, eso todavía no lo definimos, pero no va a ser mañana. Entonces, dentro de 3 años o dentro de 4, mediando mejoramiento de sus condiciones de trabajo, acompañamiento, apoyo y formación, ¿sí? En esa medida después se va a esperar que efectivamente haya mejorado y se le volverá a evaluar. Eso, según dice la Ley General del Servicio Profesional Docente, ocurre 3 veces. Y no es sino hasta la tercera vez, si el maestro sigue por debajo del mínimo o no ha mejorado, que se le pide al maestro que deje el grupo. No que deje el magisterio, no se le va a sacar del magisterio, eso dice la ley, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es cierto que esto atente contra los derechos laborales. Yo, verdaderamente, conociendo a los maestros mexicanos, les puedo asegurar que yo dudo muchísimo que me necesite más de una mano para contar los maestros que entre evaluación y evaluación, habiendo las mediaciones de política educativa, no puedan mostrar que mejoraron. Realmente no lo creo. Y ya la última pregunta es una pregunta que mucha gente me ha formulado y que quisiera yo responderla. ¿Esta reforma es una reforma educativa? Y yo digo, no, no es una reforma educativa. Es una reforma político, administrativa y laboral. Eso sí es. Pero es la que pone las bases para una reforma educativa. Es la que pone bases diferentes para decir, ahora sí, vamos a plantearnos cosas pedagógicas, vamos a plantearnos un currículum distinto, procesos de formación docentes diferentes, maneras de compensar las desigualdades diferentes, ¿no? Ahora ya hay condiciones, ahora ya contamos con el magisterio del lado de donde tiene que estar, que es del lado del niño, del lado del aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, ¿por qué?
no modifica, esta reforma educativa no modifica el currículum, no modifica la formación inicial de los docentes, no modifica el financiamiento de la educación, pero sí recupera la rectoría sobre la educación, ordena una realidad antes, yo diría casi caótica, ¿no?, con el magisterio, que no conducía a la motivación para profesionalizarse, y se están recabando las bases para realmente orientar, con base en evidencias, lo propiamente educativo. Y bueno, ya para finalizar solamente diría que los sistemas educativos, cuando se dejan a su propia inercia, tienden a reflejar lo que pasa afuera. Y si a lo que pasa afuera es desigualdad, reflejan desigualdad. Si lo que pasa afuera es violencia, reflejan violencia. Que para que eso no ocurra, los sistemas educativos se tienen que proponer precisamente lo contrario. Y nosotros lo que esperamos es que esta reforma, que empieza con esta, que no es educativa, pero esperemos continuará a lo educativo, pues justamente lo que nos permite hacer es orientar explícitamente la política educativa en el sentido contrario. Yo tengo esa esperanza y yo espero que ustedes también. Muchísimas gracias.